La concusión, hay que tenerla clara. Artículo 404. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquiera otra utilidad indebidos o lo solicite. La persona del autor es servidor público en dos manifestaciones. Primero, que solicite un beneficio, dádiva o utilidad aprovechándose del cargo o simplemente el hecho de ser servidor público, ejemplo, el juez que para fallar a favor de un procesado en su despacho le piden que le den o que se comprometan a darle dinero, los familiares del defensor o el mismo procesado para que los absuelva o los deje en libertad. Para constreñir o inducir a quien, a alguien, a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero por algo que es propio de sus funciones y que es gratis. La diferencia entre concusión y el cohecho es que la concusión, la conducta va del servidor público hacia la víctima. Es decir, la idea criminis está en el servidor público, y el tercero no responde por nada. Cuando hablamos de cohecho, sea propio o impropio, es al contrario. La idea de criminis es del particular o interesado hacia el servidor público. Responde los dos teóricamente. Tanto en la concusión como en el cohecho, el sujeto pasivo es el Estado, que sufre un deterioro de la moral pública, que debe reinar en todos y cada uno de sus actos. El perjudicado es el particular o víctima. El bien jurídico tutelado es la pulcritud, la acrisolada reputación que debe tener el funcionario o servidor público. La concusión se presenta en dos modalidades. Primero, constreñimiento, forma directa, concusión expresa, le dice directamente. Segundo, inducción, forma indirecta, concusión tácita, no le dice directamente. No siempre es un beneficio económico, puede ser sexual. La utilidad es algo apreciable, se debe hablar de beneficio que puede ser carnal. Ejemplo, concusión sexual. Falló a su favor de su defendido, pero a cambio de tener relaciones sexuales. Concusión académica. Le falló a favor, pero si le coloca una buena calificación a mi hijo. Concusión laboral. Le fallo a favor, pero si le da el empleo a mi hijo. Concusión para preservar el cargo. Le fallo a favor, pero no le vaya a sacar del trabajo a mi esposa. La concusión se puede dar del servidor público a particular o de servidor público a servidor público. La concusión es un delito de mera conducta y no admite tentativa. El solo hecho de constreñir o inducir a la persona a cambio de una dádiva, beneficio o utilidad es suficiente para que se tipifique. La concusión puede admitir la coparticipación entre servidores públicos y particulares por el principio de unidad punitiva. Ambos responden por concusión. La concusión puede concursar con otros delitos, ejemplo, con con el prevaricato, cuando el jefe de jurídica pide plata para cambiar una resolución y sancionar una multa más baja cuando resuelva la reposición. El concurso puede ser ideal cuando una misma conducta se vulnera varios bienes jurídicos tutelados o varias veces el mismo bien jurídico tutelado. Puede ser homogéneo cuando es el mismo bien jurídico tutelado o heterogéneo cuando se violan diferentes bienes jurídicos tutelados. El concurso es material cuando hay concurrencia de acciones. Ejemplo, cuando hurta, comete homicidio, acceso a carnal violento. Es un concurso material heterogéneo sucesivo. Ejemplo de concurso. Primero constriñe para que le den dinero, entonces comete la concusión y luego como consecuencia prevarica fallando a favor de quien le dio el dinero. Un prevaricato para varias personas se presenta un concurso ideal homogéneo porque con una acción viola varias veces el mismo bien jurídicamente tutelado. La conexidad es la íntima relación que existe entre un hecho punible y otro.
Al atar los eslabones, el uno es una consecuencia del otro. La conexidad puede ser ideológica. La persona que para poder hurtar consigue un arma y mata, hay un concurso entre porte ilegal de armas, homicidio y hurto. En la concusión, cuando para poder pecular tengo que alterar documento, la falsedad en documento para poder cometer el fin del peculado de medio a fin. Conexidad ocasional. Estando cometiendo un hecho punible, se comete un hecho punible. Si comete otro, ejemplo, un servidor público que va a sustraer un diploma para distribuirlo, comete una falsedad material por destrucción, pero en el momento en que está cometiendo este punible decide hurtar. Conexidad consecuencial. Para lograr la impunidad, para encubrir, para preparar, facilitar o consumar. Ejemplo, el segundo delito es para encubrir el primero comete peculado. Y es descubierto, entonces decide matar a quien lo miró. Hay conexidad consecuencial entre el peculado y el homicidio porque mató para encubrir el peculado. Toda conexidad es concurso, mas no todo concurso es conexidad. Cohecho. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero o utilidad. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero o u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a de sus deberes legales, oficiales, a la de sus deberes oficiales.